Me da mucho gusto darles la bienvenida, en este caso a esta sesión de, pues como el módulo aparece aquí en la presentación, biomecánica asistida por visión por computadora y fotogrametría. Vamos a hablar de manera un poco superficial de qué es biomecánica, simplemente para dar este pequeño repaso, pero también vamos a hablar de todo el poder que conlleva ahora mismo el computer vision o visión por computadora, la fotogrametría y sobre todo todas las prestaciones que está brindando el AI desde hace un par de años aproximadamente, que comenzó a verse de manera acelerada el crecimiento de esto y sobre todo en aplicaciones mucho más tangibles. Entonces, pues me da mucho gusto darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno, para empezar vamos a ir desplegando de qué hablaremos sobre los siguientes minutos, no solamente en esta sesión, sino también en la próxima. Y bueno, dentro de esto, como lo comentamos, vamos a ir profundizando en qué es el computer vision, sobre todo también, como vamos a hacer una parte práctica, vamos también a hacerlo un poco más amigable esto, no solamente se va a quedar en teoría, también tenemos que entonces aprender sobre el equipo o las herramientas que van a ser necesarias en todo esto, como por ejemplo lo son cámaras y equipos de captura, también el software especializado que podríamos estar ocupando, la propia implementación del AI, algunas aplicaciones prácticas que nosotros vamos a hacer, un caso de estudio en este caso, y también, por último, vamos a construir un sistema súper simple de computer vision, en este caso también de evaluación de un análisis biomecánico. Así, a partir de esto vamos a desarrollar algunas aplicaciones prácticas. Bueno, con esto, de manera concluyente, pues vamos a finalizar y culminar todo el contenido de este módulo. Antes de comenzar, también me gustaría presentarme, que me conozcan un poquito cada uno de ustedes. Mi nombre es Sergio Roque y soy ingeniero en electrónica. A partir de esto, después me desarrollé también como software developer. De hecho, los últimos 10 años de mi carrera profesional han sido basados completamente en el desarrollo, creación y comercialización de tecnología, tanto en computer vision, biomecánica, instrumentación electrónica y bueno, la parte de emprendimiento. Y bueno, será para mí todo un gusto comenzar pues a platicar con ustedes sobre lo que representa ahora mismo y las áreas de oportunidad que representa el AI, de manera muy en particular el computer vision y de manera mucho más en particular y en concreto las aplicaciones en el área de la biomecánica. También, antes de continuar con todo esto, por favor, les pido que no se sientan inhibidos durante la sesión. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden abrir su micrófono sin ningún problema y pueden hacer las anotaciones, ya sea de manera abierta en el micrófono o también en el grupo del chat. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, les doy la invitación extensa para que puedan hacerlo sin ningún problema. Ahora sí, ya nos conocemos un poquito más. Bueno, vámonos con la carnita del programa, justo como lo marcaba la agenda. Vamos a ir desarrollando lo que es la biomecánica y lo que es la visión por computadora. Una pequeña introducción. Para esto, ¿qué es la biomecánica? Seguramente ustedes ya han tenido experiencia previa en la realización de análisis biomecánico, ya sea en sus especialidades, en los posgrados que hayan desarrollado, seguramente ya tienen la base de esto. Pero bueno, simplemente vamos a replantearlo de nueva cuenta para a partir de esta parte continuar desarrollando los siguientes temas. Pues bueno, la biomecánica es, como ya lo sabemos, el estudio del movimiento del cuerpo humano a través de principios de física y de mecánica. ¿Qué vamos a hacer con la biomecánica? Bueno, pues vamos a analizar fuerzas principalmente, vamos a analizar movimientos, patrones posturales en ciertas actividades físicas, en actividades deportivas e incluso también en actividades clínicas. Algunas aplicaciones, de hecho, lo vemos ahí también en la imagen, muy en particular es la evaluación de la marcha y la postura, es lo que se hace típicamente. Además de esto, la optimización del rendimiento deportivo y por último, la prevención y rehabilitación de lesiones. Esto es de manera súper breve las aplicaciones y también ya lo mencionamos de manera superficial el concepto de la biomecánica. Ahora, esto se divide, como bien lo sabemos, en dos diferentes áreas. El primero es el análisis cinético y el segundo el análisis cinemático. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Pues bueno, en la anterior parte
justo hablábamos de que nos permite analizar fuerzas, movimientos y patrones posturales. Vamos a ir con el primer punto, que es el análisis cinético. Aquí hablamos estrictamente del estudio de las fuerzas, ¿de acuerdo? El estudio, más que de las fuerzas, el estudio del movimiento, pero relacionado con la fuerza o causado a través de la fuerza. Para esto, pues bueno, vemos algunos ejemplos aquí, o uno muy en particular, y posteriormente veremos más en concreto, pero aquí vemos, por ejemplo, lo que son las palancas. Hablamos de los brazos de momento, apoyos y demás. De nuevo, es el estudio del movimiento, pero a partir del estudio de la fuerza. Y por último tenemos al análisis cinemático. En este caso vamos a estudiar el movimiento, pero pues aquí ya no nos importan las causas, en este caso la fuerza, pero sí la interacción del sujeto con el entorno por el cual está rodeado. Esas son las dos áreas en particular de la biomecánica y ahí están las diferencias de cada uno. Nuevamente, el estudio de las fuerzas y el estudio del entorno que le rodea. Esa es prácticamente la diferencia. Posteriormente vemos de nuevo aquí para dejarlo todavía mucho más en claro, un análisis cinético, vemos la analogía miembro-palanca, el esquema de momentos y cargas en el codo, en general diagramas de cuerpo libre donde vemos la interacción de las fuerzas. En general vemos resistencias, cargas, apoyos, la articulación propia, el brazo de palanca, la potencia, el músculo como tal. Y del lado cinemático vemos segmentos del modelo humano, medición de ángulos entre segmentos, mucho más en concreto. Aquí tengo que hacer una pequeña anotación, una aclaración, en lo cual nos vamos a enfocar ya mismo a partir de los siguientes minutos es en el análisis cinemático más que en el cinético. ¿Por qué? Bueno, estamos apoyándonos del computer vision, entonces ahí principalmente va a estar haciendo estudios de segmentos del modelo humano, medición de ángulos entre segmentos, más allá de precisamente el estudio de las fuerzas. Ya teniendo esto mucho más claro, vamos entonces con los objetivos de esta sesión. Al finalizar, en estos 90, 100, 120 minutos que vamos a estar aquí, pues vamos a comprender cómo las tecnologías modernas, como de nuevo el AI, van a impactar y ya están impactando el análisis biomecánico. Además, van a conocer ustedes herramientas como Kinovea, que la mayoría ya lo conoce, pero esta es un poquito, podríamos decirlo, más artesanal, ¿de acuerdo? Además, vamos a conocer herramientas como TensorFlow, esta sí ya es completamente automatizada, un framework que va a automatizar toda la tarea. OpenCV, también para el análisis en general de imágenes, el análisis de video, en este caso para el estudio del movimiento humano. Tercer punto, vamos a explorar casos de uso prácticos en deporte, por ejemplo, y en rehabilitación. Y también ustedes mismos van a ser capaces de crear su propio sistema de análisis biomecánico con AI. Y probablemente se estén preguntando cómo es posible que, no sé, en solamente una sesión, en unos minutos, yo voy a poder ser capaz de construir una herramienta de AI sin tener conocimientos de programación, sin tener conocimientos a profundidad de desarrollo tecnológico. No se preocupen, vamos a hacerlo de manera igual sencilla, sin grandes complicaciones, y verán que sí, en realidad vamos a poder ser capaces de realizar nuestro primer sistema de análisis biomecánico con AI y nos va a requerir muy poquito tiempo. Actualmente con las herramientas que ya contamos, lo vamos a lograr justo en esta sesión y también vamos a profundizar en ello en la siguiente sesión. Ya que tenemos claro ahora sí los objetivos, pues vamos a ir y retroceder en el tiempo un poquito. Vamos a ver cómo han evolucionado estas tecnologías utilizadas en la biomecánica. Por ejemplo, en los 70s, ya no nos tocó, ¿no? A nosotros, normalmente se usaban cámaras de alta velocidad en laboratorio y sobre todo costosísimas. O sea, hablamos del orden de cientos de miles de dólares que ahora mismo se siguen utilizando, no es que estén descontinuados, pero bueno, ya tenemos tecnología mucho más económica, mucho más asequible y que también la podemos tener incluso en nuestro bolsillo, como es el caso de la cámara de un teléfono celular, que si bien no tienen las mismas prestaciones que una cámara de alta velocidad de los 70s o en general altamente especializada para laboratorios, de todas maneras hace un muy buen trabajo. Vamos avanzando un poquito más en el tiempo y en los 90s teníamos estos sistemas ópticos avanzados o los famosos sistemas Vicon a través de cámaras
infrarrojos también, en este caso marcadores o biomarcadores, en el cual mapeábamos una habitación completa con estos marcadores y teníamos los posicionamientos, en general la estructura del cuerpo humano a través de los diferentes key points que se podían marcar. Avanzamos un poco más, una década más, llegamos a los 2000 y aquí ya introducimos los sensores inerciales o los famosos IMUs. Llegó el 2007 y cayó un bombazo en cuestión del desarrollo tecnológico y sobre todo a gran escala, de manera masiva, porque llegó una pequeña, gran, gigantesca innovación como lo es el famoso iPhone en el 2007, cuando lo presentó Steve Jobs. ¿Cuál era la novedad de esto? Incluía ya un sensor inercial de movimiento, un famoso IMU. No solo este, sino que también en ese año, aproximadamente en 2006, 2007, salió una consola de videojuegos llamada Wii, con los controles, los Wii Motion, y también ya incluían estos sensores inerciales, lo cual hizo que se abaratara muchísimo esta tecnología por las grandes cadenas de producción, y entonces ya no era algo verdaderamente costoso adquirir un tipo de esto, un sensor de este tipo, sino que ya nosotros podíamos conseguirlos de manera mucho más sencilla. Y seguimos avanzando. Obviamente la tecnología continúa creciendo, el desarrollo, las cámaras mejoran y entonces ya podemos hablar de lo que es la visión por computadora y sobre todo del AI, que el AI estuvo detenido o en pleno desarrollo durante esta década de los 2010 y nosotros ni en cuenta, fue hasta que cayó el bombazo de OpenAI también en el 2022, noviembre de 2022, con ChatGPT, ¿no? Y ya todos nos abrimos un poquito más al tema de AI, pero pues ya lleva un buen rato esto siendo latente en el día a día. ¿De acuerdo? Y para esto vamos a utilizar algunos modelos y frameworks, como lo comentamos. Algunos de ellos es OpenPose, TensorFlow y MediaPipe. Ahorita vamos a describir para qué sirve cada uno y cómo es que los vamos a usar. Pero bueno, aquí lo que estábamos hablando, justo de estas cámaras de alta velocidad. Aquí podemos ver algunas y si bien eran significativamente menos avanzadas que las que se encuentran actualmente, pues en ese entonces esta tecnología se desarrolló de manera pertinente para aplicaciones militares, científicas, incluso también para la cinematografía, el entretenimiento, Hollywood también, o aquellos que tuvieran el presupuesto para comprar, adquirir este tipo de cámaras. Ahí está. Los sistemas Vicon, que es lo que comentábamos, que también estos siguen siendo bastante costosos, no es tan sencillo. Hay laboratorios especializados que sí los tienen y seguramente ustedes ya han sido capaces de utilizarlos, ya han tenido la oportunidad de experimentar un poco con estos sistemas, seguramente. Pues bueno, son estos puntos infrarrojos donde capturan estos biomarcadores y a partir de esto hacen una especie de rompecabezas de todos los segmentos que se encuentran y ya pueden entonces armar el esqueleto y hacer un análisis biomecánico mucho más en concreto. ¿En qué los podemos usar? Pues es muy similar al tema de las cámaras. También aplicaciones militares, aplicaciones científicas, biomecánicas, del estudio del deporte y bueno, demás también. Pero particularmente ahí son sus puntos de aplicación. Como lo comentábamos, seguíamos avanzando y ya esto lo vemos prácticamente en todos lados, ¿verdad? Los sensores inerciales de movimiento, los IMUs. ¿Qué contienen estos IMUs? Bueno, contienen más de un sensor, más allá de que yo le esté nombrando como el sensor IMU, en realidad es un conjunto de sensores. Incluye un magnetómetro, un acelerómetro, un giroscopio, algunos incluyen un GPS y, bueno, algunas otras partes más. ¿Para qué? Pues a partir de esto nosotros podemos tener análisis de fuerza táctico en general a través del posicionamiento, podemos armar mapas de calor para saber, en este caso, los futbolistas dónde se encuentran en una área en particular de la cancha, ¿verdad? Y a partir de eso, pues nosotros estructurar mejor los estudios, en este caso, tanto de análisis biomecánico, análisis táctico y técnico y demás, ¿verdad? Pero esto pues ya lo vemos incluso como un estándar ya ahora mismo y se utiliza ampliamente en muchas otras áreas. Avanzamos y entonces llegamos a lo que comentábamos, el computer vision basado en AI. Y bueno, aquí también seguramente han escuchado, van a escuchar y estarán escuchando a continuación lo que es AI, Machine Learning y Deep Learning. Ahora, todo esto, aunque hablamos de algo similar, no quiere decir que es exactamente lo mismo. ¿Qué es AI?
que es lo que todo el mundo está diciendo, y la inteligencia artificial. Pues bueno, esta es, como se comenta aquí, una técnica que le permite a las máquinas imitar un comportamiento humano. ¿En qué sentido? Simplemente en el de razonamiento y el de solución de problemas. Tú le dices que haga una tarea, lo piensa a través de ciertas redes neuronales o modelos conformados por redes neuronales y te da una respuesta al problema que tú quieras resolver. Dentro de esto se encuentra una subespecialidad que es el famoso Machine Learning. Este es nuevamente una pequeña área donde también a través de ciertas técnicas, en específico métodos estadísticos, le permitimos a las máquinas mejorar a través de la experiencia. Por eso es el aprendizaje de, las máquinas, ¿de acuerdo? Si lo tradujéramos al español, el machine learning es a través de experiencia, la máquina se equivoca, tiene un rango de error, nuevamente hay un feedback ahí, con ese error vuelve a tener cierto entrenamiento, aprendizaje, obviamente ese error va a ir disminuyendo, tiende a disminuir con el tiempo hasta que se hace cada vez más preciso, exacto, y vamos a tener mejores modelos que resuelvan mejor, más rápido y más barato ciertas tareas. Otra subespecialidad dentro de esto es el famoso Deep Learning. Y este es igual, en este caso, para alto procesamiento de cómputo y en general para crear redes neuronales bastante poderosas. Redes neuronales como, por ejemplo, o modelos, los que utilizamos ya también en el día a día. No sé si alguno de ustedes de repente subía sus fotos a OpenAI y le decía, oye, quiero que mi foto tenga una apariencia de estudio Ghibli o no sé, necesito también que tenga una animación tipo Pixar o lo demás, ¿no? Así cualquier otra cosa. Esos son modelos en concreto que también pasaron por esta parte de Deep Learning a través de redes neuronales, se mejoraron esos modelos y hacen tareas muy en específico. Nosotros ya no nos interesa la matemática y todo lo que hicieron detrás de eso, nos interesan los resultados, pero así es como se divide y entonces nosotros vamos a estar enfocándonos también en el área de Machine Learning y Deep Learning al utilizar estos modelos de Computer Vision para lo que vamos a utilizar posteriormente. Ahí está. Posteriormente, bueno, aquí tenemos esas diferencias ya mucho más en concreto de Deep Learning y Computer Vision. Ahí lo vemos. En general, inteligencia artificial le llamamos a todo aquello donde una máquina piense simplemente para resolver un problema. Machine Learning, nuevamente, va a mejorar a través de data que recaba, va a tener un rango de error, va a tener también un bucle de feedback, ahí de retroalimentación en general. Obviamente ese error va a disminuir y se va a mejorar en el performance de la tarea. Deep Learning, ese es el siguiente. Nuevamente se tienen capas de varias redes neuronales para analizar y procesar diferentes tipos de datos y entonces, en este caso, concluir con nuestra tarea de manera exitosa. Y por último, Computer Vision. Este es un subcampo del Deep Learning y únicamente se enfoca en que las computadoras entiendan imágenes y también entiendan videos, que es lo que vamos a hacer. Lo que les comentaba al inicio, seguramente ya han utilizado pues, de manera extensa herramientas como Kinovea o como Dartfish, y si no los han utilizado, pero seguramente ya también los conocen, los ubican. Ahí comentaba yo que eso es un poco más artesanal, un poco más manual, porque se requiere pues aprender a manejar el software, la herramienta y a partir de esto utilizar las diferentes opciones que nos da este software para realizar nuestro análisis biomecánico o cinemático en este caso. En el caso de Computer Vision, como estamos diciendo que las computadoras deben entender las imágenes y los videos, bueno, aquí le delegamos toda esa chamba a las computadoras y entonces pues nos facilita bastante la vida. Por ejemplo, para poner los marcadores, a diferencia de Kinovea, que tenemos que hacer todo artesanalmente, incluso elegir bien el plano de referencia, los ejes y hacer todo, en Computer Vision ya automatizamos ese aspecto. Ahora sí, ya que tenemos un poco mejor definido qué es la visión por computadora y sabemos que es un campo del AI que permite interpretar imágenes y videos, pues podemos ir entonces a lo siguiente. Aquí vemos algunos ejemplos justo de lo que es, de nuevo, el computer vision, pero en otras áreas, en otras industrias. Por ejemplo, la parte de los puntos biométricos del cuerpo, la detección facial.
ya la mayoría de nosotros tenemos un teléfono móvil donde podemos darle o proveerle esa seguridad, esa capa de seguridad a través de datos biométricos. Por ejemplo, el Face ID reconoce sus patrones, reconoce ya a través del video o de imagen rasgos característicos de nuestra cara, de nuestro cuerpo y listo, lo desbloqueamos. Ahí está, entonces podemos utilizarlo en seguridad o en ciberseguridad, mejor dicho. Después tenemos también aquí en el reconocimiento en general, cualquier estructura, forma, imagen, por ejemplo, utilizadas estas cámaras para igual el tema de seguridad, seguridad en vial, seguridad también personal, donde pueden reconocer, por ejemplo, desde un perrito, coches, los traffic lights o está cometiendo un crimen ahí en ese momento, reconocer si un auto va a exceso de velocidad, y bueno, reconocer algunos otros patrones más. Ahí también lo podemos observar. Pero si lo aterrizamos a lo que nos compete, justo a lo que estamos ahora mismo estudiando, pues vamos a profundizar ahora en biomecánica. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, estos 3 puntos son los principales. Detección de movimientos y posturas. Esto es lo mejor de todo, en tiempo real. Lo siguiente, evaluación automatizada, lo que estábamos comentando. Vamos a automatizar gestos deportivos, su evaluación. Y por último, también la generación de datos precisos sin necesidad de equipos costosos. Anteriormente hablábamos de los sistemas Vicon, hablábamos de cámaras de alta velocidad y ahora les decía que vamos a hacer un pequeño sistema súper básico y mínimo, simplemente con un video que podamos grabar incluso desde nuestro teléfono celular. Yo les voy a proveer, de hecho, del material y simplemente también con estos modelos que ya están al alcance de nuestra mano, sin ningún problema, y vamos a tener justo esa generación de herramientas sin necesidad de equipos costosos. Y ya, prácticamente es eso. Aquí vemos justo uno de esos ejemplos. Detección de movimientos y posturas en tiempo real. Ahí está. Simplemente tenemos a un deportista en general, aquí a un especialista en béisbol, un beisbolista, y traquea, descompone los diferentes key points y hace un tracking de este movimiento en específico. Ahora, ¿qué o cuáles son estos componentes de un sistema de computer vision mínimo que nosotros vamos a necesitar para llevar a cabo pues, cualquier tarea de este tipo? De inicio, pues ya sabemos, vamos a necesitar una cámara para capturar imágenes o videos, pues normalmente ya la tenemos, ¿no? En nuestro teléfono celular, listo. Primer punto del checklist cubierto. Segundo, software. Vamos a analizar los datos. Para esto, bueno, cualquier otro software podría ser Kinovea o Dartish, pero para este caso, pues vamos a utilizar de nuevo AI. Entonces, lo que necesitamos es OpenCV, así se llama, o TensorFlow, son frameworks de trabajo para procesar imágenes o videos. Vamos a necesitar el hardware, procesar la información. En este caso, si lo hacemos en la nube, pues vamos a necesitar servidores, GPUs y demás. Pero, pues bueno, nosotros en nuestra computadora y con lo que nos provean herramientas gratuitas que vamos a utilizar, como Google Colab, con eso nos basta y sobra. Y por último, los modelos de AI. Estos modelos, veámoslo así como cerebros especializados para ciertas tareas. En este caso, estos cerebros que nosotros vamos a ocupar se van a encargar de clasificar y de predecir eventos. ¿Qué tipo de eventos? Pues análisis biomecánico, análisis cinemático en particular. Ahí está. Y estos son o nuestro checklist de herramientas mínimas, básicas, que necesitamos para nuestro sistema de computer vision. Bueno, aquí hemos llegado a justo esta parte, que es el punto 2. No me gustaría continuar avanzando sin preguntar cómo vamos. Un poco perdidos, todo bien, todo claro. ¿Cómo van? Sí, perfecto. Ok. Igual, de nuevo, si existe algo en lo cual quieran comentar, la invitación sigue abierta para que simplemente encienda el micrófono y adelante podemos ir discutiendo. Bueno, entonces comenzamos con lo siguiente. Antes de profundizar en lo que es el computer vision, que es todavía mucho más costoso en términos de procesamiento de computadoras,
pues vamos a aterrizar en lo que es el procesamiento de imágenes. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil analizar simplemente una fotografía a analizar un video completo con miles o cientos de miles de fotografías instantáneas en tiempo récord, ¿verdad? Entonces, vamos a ir primero con esto. Vamos a procesar imágenes. ¿Qué se utiliza en esto? Pues detección de bordes, filtrado de ruido, segmentación de regiones, y ahorita vamos a hablar de esto de manera muy superficial. ¿Por qué? Porque siempre es importante tener una buena calidad de imagen o de video que vamos a estar ocupando para nuestro análisis. En general, estas son las técnicas utilizadas. Van a detectar bordes, detectan bordes del cuerpo humano, se filtra el ruido. ¿A qué le llamamos ruido? Bueno, cuando tomamos una fotografía, normalmente hay ruido ambiental. ¿Cuál? Bueno, pues simplemente la luz solar, la luz de un ambiente, si estamos en un ambiente cerrado y tenemos luz artificial, eso provee una especie de ruido blanco, que de hecho cuando nos tomamos selfies o tomamos algunas fotografías, vemos que no se ve de muy buena calidad esa foto, y hay manchas blancas, manchas grises, hay, no sé, como puntitos grises en el espacio. Entonces, tenemos que eliminar eso para así llamarle filtrado de ruido y que pueda detectar mucho mejor los bordes. Obviamente también vamos a hacer una segmentación de regiones y de esta forma nosotros podemos hacer un análisis biomecánico 2D, como lo vemos ahí. De hecho, esto es lo que típicamente se hace en Kinovea. Elegimos plano, necesitamos sacar una foto instantánea de esto, del análisis, y elegimos plano, elegimos ejes de referencia, elegimos posición, nuestro gesto técnico, y a partir de esto hacemos cuadro a cuadro, en este caso, la identificación del movimiento, puntos claves del cuerpo, los ángulos, velocidad, aceleración y demás, ¿verdad? Ahí es lo que se realiza. Pero vamos a ir de nuevo, ahora sí, a profundizar en lo que es el computer vision y su impacto en la biomecánica. Como lo comentamos, un punto fuerte es el análisis en tiempo real, obviamente la reducción de costos y pues la mayor precisión e incluso también la personalización para diferentes tipos de usuarios. Entonces, un punto fuerte es el análisis de la marcha. Aquí podemos nosotros identificar patrones, en general si son normales o anormales, de la marcha. Vamos a también poder aplicarlo en rehabilitación, en diseño de prótesis incluso también. Y de nuevo, aquí, ¿qué tipo de herramientas tenemos para hacer esto? Es Kinovea, de manera artesanal, y OpenPose, que es el modelo que nosotros vamos a elegir. Ya, ahí de nuevo, capturamos nuestro video o nuestra imagen, elegimos planos de referencia, ejes de referencia, y listo. Con eso lo vamos realizando. Otro punto de aplicación, pues, es el análisis deportivo. Aquí podemos nosotros hacer una mejora de las técnicas en deporte. Puede ser atletismo, natación, fútbol, como se ve en la imagen, el que quieran, tenis, demás. Podemos hacer también una detección de lesiones potenciales antes de que ocurran, predecir esta parte. Y para eso, pues de nuevo, podemos ocupar herramientas tipo Kinovea, Dartfish, TensorFlow, OpenPose y demás. Además de esto, digamos que no todo es tan sencillo, no todo es tan simple y no todo es tan fácil, porque siguen existiendo desafíos tecnológicos en la actualidad. Principalmente estos tres. Se requiere un procesamiento intensivo de datos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Se requiere, en verdad, una infraestructura un poco más elevada en cuestión de hardware, computadoras con mayor poder de procesamiento. Además, si queremos hacer un análisis mucho más preciso, vamos a necesitar también cámaras de alta velocidad y de alta resolución, que bueno, igual regresando a lo mismo, los teléfonos ya tienen pues una calidad decente o suficientemente decente, sobre todo los de alta gama, pero de todas maneras siempre se requiere equipo pues especializado, sobre todo en este tema de la alta velocidad, por los frames per second, los cuadros por segundo y su resolución. Y por último, también las limitaciones en la interpretación de movimientos complejos. Lo que comentábamos del machine learning es que las máquinas aprenden, pero las máquinas se equivocan también. Entonces no es como que el 100% de las tareas que le encomendemos lo va a hacer
Exacto, no, se equivocan, se siguen equivocando. Obviamente la tendencia es que el error disminuya, pero aún no llegamos a ese punto, entonces cierto tipo de tareas que le indiquemos pues va a tener un rango de error incluso fuerte, mediano o mínimo en el caso de que nosotros cuidamos mucho estos aspectos. Esos son algunos de los desafíos tecnológicos más importantes. Ya hablamos ahora sí un poco de las bases del AI, las bases de la biomecánica. Nos toca ahora profundizar en los fundamentos del computer vision. Y bueno, vamos a hacer un pequeño, en este caso, punto práctico al finalizar, casi al finalizar la sesión, algo muy similar a lo que vemos a continuación. Vamos a hacer justo a través de un video la colocación de estos key points, contar repeticiones, contar las series, incluso hacer un cálculo del rango de movimiento de una articulación en particular y en un determinado movimiento en particular a través de Computer Vision. Eso lo vamos a hacer justo al finalizar esta sesión y en la siguiente. Pero bueno, vamos a ir justo a estos fundamentos. ¿Qué vamos a utilizar? Comentamos que necesitamos software y así como lo hacíamos de manera artesanal en Kinovea o Dartfish, aquí vamos a apoyarnos de herramientas como lo es OpenCV y TensorFlow. ¿Qué son estos? Son básicamente frameworks de trabajo. Es decir, esto nos permite a nosotros correr toda la infraestructura, ¿de acuerdo? Nos permite correr en general toda la infraestructura para poder, en este caso, hacer nuestros análisis de imagen o de video. Son algunos, ya sea un lenguaje de programación, una biblioteca de código abierto, prácticamente es eso, son bibliotecas de código abierto para el caso de OpenCV, también para TensorFlow, y nos va a permitir entonces tener un reconocimiento de objetos, seguimiento de movimientos, detección de errores, que eso nos va a servir bastante. Lo bueno de esto es que es open source y al decir que es open source quiere decir que podemos hacer uso gratuito de ello. No vamos a tener que pagar por absolutamente nada. Y en el caso de TensorFlow, este es un framework también para aprendizaje automático, AI, deep learning, redes neuronales, y este es utilizado principalmente también en estimación de poses y clasificación de imágenes. Entonces, si conjuntamos ambos, pues podemos tener una herramienta bastante poderosa para poder hacer análisis biomecánico apoyado en AI. Y ahora sí, ¿cómo se ha aplicado OpenCV y el Deep Learning en la estimación de pose? Bueno, aquí vemos algunos ejemplos. De nuevo, ya está automatizado. No tenemos que hacer todo de manera manual, punto a punto, la colocación de los key points. Aquí hace una estimación de pose, así se le llama, Human Pose Estimation, utilizando OpenCV, que es el framework o la biblioteca de código abierto que habíamos hablado. Simplemente se le carga el video, se le definen ciertas instrucciones y listo, ya tenemos ahí esta tarea ejecutándose. También hablábamos de que ejecuta estas tareas en tiempo real. No necesariamente tenemos que grabar algo, posteriormente subir el video o la fotografía y hacer el análisis. No, esto lo podemos hacer también, lo podemos correr en tiempo real y vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí con nuestros teléfonos, entonces igual sugiero que los tengan a la mano. Esta es estimación de pose en tiempo real utilizando TensorFlow. Ahí vemos un JS, que significa, bueno, es un framework y en este caso apoyado por el framework de JavaScript también. ¿Qué es JavaScript? Pues es básicamente un lenguaje de programación utilizado principalmente para la web, es donde corre la mayor parte de la web actualmente. ¿Y por qué para la web? Bueno, porque este TensorFlow.js se hizo, y en específico MoveNet, ahorita vamos a hablar de ese, este modelo de detección de pose, dice ahí, si se dan cuenta, dice ultra rápido y preciso. ¿Por qué queremos uno ultra rápido y preciso? Bueno, porque nosotros no tenemos presupuestos gigantescos para comprar cámaras de alta velocidad de $10,000 y supercomputadoras de otros $5,000, ¿verdad? Tenemos nuestro teléfono móvil y a lo mejor, pues no mucho más que ello. Por lo mismo, los dispositivos, pues sí, aguantan algo, aguantan que juguemos Minecraft, que juguemos Roblox y demás, pero no te aguanta
pues, mucho más que eso en potencia, ¿verdad? En procesadores, si lo vemos, sí están bien, pero para este tipo de tareas se requiere algo mucho más ligero. Y ahí es donde entra entonces TensorFlow.js y Move en particular, porque tiene unas versiones mucho más ligeras que nosotros podemos incorporar en la web, en una aplicación móvil y que estén embebidos en nuestro teléfono y entonces que podamos hacer justo esta estimación de pose en tiempo real con nuestras cámaras y que no se vea con lag, es decir, que tenga, digamos, latencia gigantesca nuestro teléfono y podamos ver todos esos análisis y estimación de poses. Ahí está. Y es lo que vamos a hacer posteriormente. Obviamente vamos a necesitar estas cámaras y equipos de captura, ¿verdad? El rol clave de esto pues es capturar movimientos con alta precisión. Vamos a necesitar calidad en la imagen y en la velocidad de captura para que de esta forma tengamos análisis pues verdaderamente detallados. ¿Qué cámaras podemos utilizar? Pues podemos usar una estándar, como pues en general las que se han ocupado de toda la vida, las de alta velocidad, que bueno, lo comentaba, ahí el tema es el costo, y también podemos utilizar cámaras infrarrojas que son pues ligeramente más económicas. Ahí está. Ahora, dentro de esto, las cámaras estándar pues son, como lo comentaba, las de toda la vida usadas para análisis básicos en tiempo real. Y lo mínimo que se pretende aquí es que por lo menos cubra entre los 30 a los 60 frames per second, los 30 a los 60 cuadros por segundo, que es lo que pues sí la mayoría de cámaras de este tipo lo tienen, e incluso ya las actuales pues incluso superan por bastante más este tipo de solicitudes que se tengan en las prestaciones. En resolución, este tipo de cámaras pues normalmente ya llegan a un Full HD, incluso llegan a un 4K e incluso llegan ya hasta un 8K. Las ventajas son mucho más económicas, accesibles, fáciles de integrar con cualquier tipo de software, por ejemplo con Kinovea. El tema es la menor precisión en movimientos rápidos. De nuevo, nos vemos limitados por esos cuadros por segundo. Están en un rango entre 30 a 60 y no tenemos más que eso. Si vamos a las cámaras de alta velocidad, pues vemos que sí podemos capturar una gran cantidad de fotogramas por segundo. Llegan incluso hasta los 1000. Si las anteriores iban de 30 a 60, algunas muy buenas iban hasta 120, pues bueno, aquí podemos ir hasta 1000 o más. Y pues se utiliza, como lo vemos aquí, incluso para, sobre todo le llamaban alguna muy famosa, la cámara Phantom, que sí, verdaderamente tenía un número muy alto, muy elevado en los frames per second que podía capturar. Y ahí es donde lo podemos observar. Este tipo de cámaras, pues lo utilizamos principalmente para movimientos rápidos en deportes de alta intensidad. También lo podemos utilizar en estudios biomecánicos detallados de lanzamientos, de saltos, incluso de cambios de dirección, que requiere de nuevo capturar esto de manera milimétrica. De nuevo, estos ejemplos más comunes son las cámaras Phantom. En particular, hay unos modelos, aquí se presenta, la Sony RX10. Y en cuanto a las ventajas, pues bueno, tenemos verdaderos análisis granulares, al detalle, al punto, cuadro por cuadro. Los desafíos, de nuevo, es el alto costo, arriba de los 5,000, 10,000 dólares. Y bueno, también en este caso se requiere una gran cantidad de almacenamiento requerido. Antes, bueno, yo creo que la mayoría nos tocó tener dispositivos que sacaban fotografías de kilobytes e incluso de megabytes y podíamos tener memorias flash de 32, 64 gigas y decíamos, uy, ¿para qué lo llenemos, no? Ahora mismo los dispositivos ya no nos alcanzan con 128, ya necesitamos adquirir pues dispositivos de 256, 512 o más, ¿verdad? Pues imagínense, eso simplemente con lo que nosotros ocupamos para el día a día, pero este tipo de dispositivos requieren, o sea, del orden de terabytes para poder almacenar y hacer el análisis de ello. Entonces, esa es otra de las limitaciones que tenemos. Y después vamos con los sensores de profundidad. Estos seguramente los han visto ya en algunos, sobre todo consolas de videojuego. El más famoso es el Kinect y este es otro, no como tal cámara,
o sea, el Kinect no solamente es una cámara, también tiene sensores de profundidad y la cámara. Pero bueno, en este caso es un dispositivo que captura información tridimensional del entorno. Entonces, por lo mismo tiene más de un dispositivo. Es cámara, sensor de profundidad y algunos otros más. Y hace un seguimiento del cuerpo en 3D. Entonces, esto es mucho más robusto en ese sentido para simulando el sistema Vicon, en el cual teníamos marcadores y podíamos tener diferentes de estas cámaras infrarrojas, y entonces hacer un seguimiento tridimensional, muy similar, pero mucho más barato. Si tuviéramos varios de estos dispositivos, podríamos emular también un sistema Vicon. Y en este caso podemos hacer una identificación de posturas y análisis de movimientos complejos. De hecho, también cuando salió el Kinect en su tiempo, pues también llegó a ser un pequeño bombazo ahí, ¿verdad? La mayoría pues nos llamó la atención de que no solamente ya podías jugar con el control, sino que te parabas frente a este sensor o cámara y jugabas, hacías los movimientos, los detectaba bien y podías, digamos, en cierta forma interactuar con el entorno virtual que te presentaba, en este caso, el videojuego o en particular el videojuego con el Kinect. Ejemplos, pues ahí lo comentamos, ¿no? Kinect usado para análisis 3D en tiempo real. Los lidares también, que son una especie de radares. Esta tecnología para capturar distancias con alta precisión. Es prácticamente un radar. Emite un sonido y obviamente va a chocar ese sonido porque es una onda mecánica. Choca, detecta ciertas vibraciones en el ambiente, en el entorno, y de esta forma puede capturar distancia con alta precisión. Las ventajas de esto, pues es que captura obviamente datos detallados de la posición y sobre todo de la orientación, y también puede funcionar con poca iluminación, por lo mismo. Entonces, ahí es una de sus ventajas. Después tenemos a los famosos sensores inerciales de movimiento, los famosos IMUs. Estos, como lo comentamos, no solamente es un solo sensor. De hecho, ahí vemos en la imagen que dice 9 axis. ¿Qué significa esto o a qué se refiere? Son los grados de libertad o los ejes, y normalmente tienen 9 porque está conformado por 3 sensores, y cada uno de estos sensores tiene 3 grados de libertad. El primero es el magnetómetro, el segundo el giroscopio o giróscopo, y el último es el acelerómetro. Cada uno tiene 3, entonces si sumamos los 3, 3 y 3, pues nos va a dar los 9 grados de libertad. Y este nos permite medir entonces aceleración tanto lineal como angular, velocidades también, el campo magnético, en el caso del magnetómetro, y podemos entonces hacer una combinación de estos sensores para obtener diferentes mediciones o parámetros que nos permitan tener información mucho más específica y concreta. En este caso, bueno, podemos nosotros capturar aceleración en los 3 diferentes ejes, tanto X, Y y Z. Vamos a poder capturar también la velocidad angular del cuerpo o segmentos corporales. Y también, muy importante, con el magnetómetro, el giroscopio y el acelerómetro, la orientación espacial a través de la fusión de sensores, de estos 3 sensores en particular. Y comentaba que también incluso incluyen otros sensores más, como por ejemplo el GPS, y entonces pues todavía se hace mucho más robusto este dispositivo. Ahora sí, entonces, aplicaciones en biomecánica. Pues bueno, lo vemos muy común en análisis del movimiento deportivo. Por ejemplo, evaluación de gestos técnicos, cualquiera que sea. Lanzamientos, carreras, saltos y demás. Además de esto, también se ha utilizado mucho en el área de salud, en rehabilitación y en fisioterapia, como pues a través del seguimiento del rango de movimiento, la mejora también del balance postural, el monitoreo incluso de lesiones, análisis de desequilibrios, análisis de marcha, compensaciones en el movimiento y demás. Esta fusión de sensores hace que sea muy poderoso y que por lo mismo podamos hacer un estudio de todos estos puntos y aplicaciones que podemos tener. Y por último, interfaces hombres-máquina, como lo es el control de exoesqueletos o de prótesis inteligentes, que también nos permiten, además de otros dispositivos, también integrados con el IMO, pero nos permiten hacer estas tareas. Ahí está. Entonces, con esto estamos viendo diferentes ventajas, desventajas de los múltiples dispositivos que nos permiten hacer análisis biomecánico, ¿verdad? Entonces, ahí está uno más. Aquí, ventajas del uso de IMUS. Pues,
prácticamente es la portabilidad, porque son súper diminutos. No sé quién ha tenido la oportunidad ya de interactuar o utilizar alguno de estos dispositivos. De hecho, los tenemos ya en nuestro teléfono y se encuentran ahí súper chiquitito, embebido ahí. Pero bueno, es la portabilidad. Ahí de hecho vemos los sistemas pues, más famosos que se utilizan en fútbol normalmente. Se ponen este chalequito y con esto capturamos pues, las variables del atleta en general. El costo también es bastante accesible, es muy asequible. Eh, si hablamos de construir un prototipo, podemos conseguir un dispositivo de estos incluso en menos de $5 en el mercado pues, en general de China, normalmente, que es de donde vienen este tipo de dispositivos. Entonces es bastante, bastante barato. Las limitaciones, pues tiene una muy alta sensibilidad al ruido, sobre todo en los giroscopios y también en el acelerómetro. Entonces sí es importante tener un conocimiento técnico, o al menos de la instrumentación del dispositivo. Requieren algoritmos de fusión de datos para obtener la información precisa. Y bueno, en cuanto a equipos o ejemplos comerciales, pues tenemos uno muy famoso, que es el XSense, y lo que decíamos, nos permite entonces evaluar marcha e incluso también para aplicaciones clínicas, de evaluación de gestos deportivos y demás. Ahí está. Entonces, ese fue otro más que tenemos ahí. Después tenemos el uso de smartphones. Entonces, que no se nos olvide esta herramienta que pues la mayoría ya tenemos, el uso de smartphones. Avances en cámaras. Bueno, entonces tenemos ya que la mayoría de dispositivos de alta gama también ya graban en 4K. Entonces ya pues, nosotros podemos acceder a los 60 cuadros por segundo o incluso más que ello. ¿De acuerdo? Entonces también ya podemos descargar aplicaciones en la Play Store, en el App Store, con aplicaciones de análisis biomecánico y bien nos pueden ayudar en esta tarea sin ningún problema. Entonces, aquí vemos algunas aplicaciones de estos móviles, como HD Technic, OHSI, que precisamente utilizan esto, se basan en esto y pueden hacer un análisis biomecánico justo con esta herramienta. Nos permite entonces también hacer estudios biomecánicos accesibles para entrenadores y para terapeutas, en general para cualquiera que esté justo enfocado en esta área. Ventajas: es económico, es portátil, pues todo el mundo tiene uno y es fácil de usar con un software intuitivo. Nuevamente lo podemos descargar en App Store, Play Store, o nosotros podemos crear el propio y tenerlo en nuestro smartphone. Limitaciones: obviamente es menos preciso, justo si lo comparamos con otras cámaras, las que vimos anteriormente, y bueno, prácticamente esa es la principal desventaja. Y aquí tenemos un cuadro comparativo justo con esas ventajas, con las limitaciones tanto de cámara estándar, de alta velocidad, sensores de profundidad y smartphones. Aquí omitimos como tal los sensores sí, en general sensores de movimiento tipo IMUS, porque precisamente no están capturando imagen, no están capturando video, entonces únicamente hacemos el cuadro comparativo de cámara. Como vemos, en algunos, pues es la parte de los costos, es mucho más económico, fácil de usar, portátil. En algunos es mucho más importante o resaltable la precisión, el detalle, la captura en general, los datos avanzados y demás, ¿no? Entonces, depende lo que estemos buscando nosotros. Por último, tenemos en cuanto a limitaciones, ya sea menor precisión, los costos elevados, el almacenamiento, los requerimientos de hardware extra, las técnicas de calibración y demás, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que sopesar nosotros para elegir la herramienta adecuada para realizar nuestro análisis. Y ahora sí, vamos a ir de nuevo centrándonos en el AI en biomecánica. Y decíamos que se utilizan algoritmos avanzados para hacer todo este procesamiento de datos biomecánicos de manera automatizada. Vamos con esto a mejorar nuestra precisión de los análisis, a automatizar procesos complejos, vamos a facilitar también ciertos patrones, el descubrimiento en general de ciertos patrones en movimientos humanos. Y como lo vemos en la imagen, lo que más tenemos a partir de todos estos sensores, porque las cámaras son prácticamente sensores,
ya sea si hablamos de estándar, de alta velocidad, de smartphones, sensores de profundidad, sensores inerciales de movimiento, lo que nos entrega, lo que nos provee es, en este caso, datos, miles de datos o cientos de miles de datos. ¿De acuerdo? Hablamos de, en este caso, aceleración, velocidad, angular, lineal, posición del GPS. En general nos entregan cientos de miles de datos. Entonces, vamos a necesitar un megacerebro que nos permita interpretar todo eso, justo como lo vemos en la imagen, y que nos permita entonces tener el resultado de una tarea en particular que le estamos pidiendo que o solicitando que realice. Y entonces vamos a hablar de estos modelos de reconocimiento del movimiento. ¿Qué son estos modelos de reconocimiento de movimiento? Bueno, hablaba que esto lo veamos como cerebros, porque hay cerebros para todo tipo. De nuevo, tomando el ejemplo de OpenAI, todo el mundo hemos utilizado ChatGPT y lo utilizamos ya sea para que le pidamos el consejo sobre nuestra relación amorosa, cómo va, pum, le pedimos el consejo, por ejemplo, para, no sé, un aspecto financiero, o le decimos, oye, tengo esta foto, hazle estudio Ghibli o demás. Cada una de estas cosas, o sea, no es uno en particular, son diferentes cerebros. Ajá, entonces a eso le llamamos modelos. En este caso, necesitamos un cerebro o modelo de reconocimiento de movimiento. Y si nos concentramos en la imagen, vemos, a eso se le dice redes neuronales. Justo eso es una red neuronal y vemos cómo una se conecta con otra y otra y otra y otra y otra y otra, justo como sucede en el cerebro. Nada más que esto es para computadoras. Y ahí vemos diferentes también puntos de colores o líneas de colores, en azul, en rojo, en verde. Eso es datos, es data. Entonces, lo que nosotros le metemos es información, o en este caso datos, todavía no es información, entra a estas redes neuronales y ahí sucede lo que se le llama caja negra. ¿Por qué caja negra? Porque nosotros no sabemos qué pasa o qué es lo que piensa la AI, simplemente te lo resuelve y te lo entrega. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién sabe? Simplemente hace cálculos entre todas esas redes neuronales, son cientos o miles de ellas, y te entrega la tarea. Entonces, procesa datos, los transforma, los interpreta y al final te entrega información. Ahí está, y listo. Entonces, es eso, ese es básicamente un modelo. Son algoritmos entrenados para identificar y clasificar patrones de movimiento, en particular si hablamos de biomecánica, ¿verdad? Vamos entonces a detectar anomalías como movimientos irregulares o lesiones potenciales, optimización deportiva, mejora de técnicas basadas en datos precisos. Hasta ahí. Entonces, aquí el ejemplo más particular que tenemos de modelo de reconocimiento de movimiento, de postura, es OpenPose y ese es el que vamos a utilizar. Un modelo más chiquito que OpenPose, porque OpenPose es gigantesco y solo podríamos implementarlo pues o es mucho más recomendable en una computadora. Ahí está, entonces, listo. Igual, antes de continuar, ¿existe alguna duda? Igual, no sé si tengan algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Muchas gracias. Cualquier cosa, de nuevo, por aquí andamos. Sin problema. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis predictivo con AI, uso en general de algoritmos de aprendizaje automático como OpenPose, y vamos a poder hacer una predicción del riesgo de lesiones, estimación del rendimiento deportivo futuro, podemos hacer personalización de programas de entrenamiento y demás. El ejemplo más concreto es TensorFlow, aplicado a predicción de biomecánica deportiva. Ahí está. Y aquí, ¿qué vamos a necesitar? O qué es lo que normalmente se ocupa en este tema de biomecánica utilizando AI? Pues lo primero, el modelo, que es OpenPose, del que hablamos, para reconocimiento de poses y movimientos. También vamos a necesitar TensorFlow o PyTorch, que es el framework que nos va a permitir a nosotros entrenar modelos o utilizar el modelo. ¿De acuerdo? Es en general como, en este caso, TensorFlow es como nuestro coche y OpenPose es como la gasolina, en este caso. Ahí tenemos el modelo y lo que nos va a permitir utilizar a esto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Y tenemos aquí Novea, que es la integración del software
para análisis de video con algoritmos inteligentes, también podemos utilizarlos, simplemente pues esto es mucho más manual, aunque ya también existen herramientas en las versiones más actuales que pues, te permiten automatizar alguna que otra cosilla por ahí. Pero bueno, es justo eso. De todas maneras, lo comentábamos, también tenemos limitaciones en el AI, sesgos en los datos. Vimos que en general lo que le pedimos al AI o lo que hace el AI es resolver un problema o una tarea. Pero, ¿en qué depende de que lo haga correctamente? Pues depende en lo que tú le estés entregando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el tema es el sesgos en los datos. Los modelos pueden aprender patrones incorrectos si lo entrenas de manera incorrecta. Es decir, si los datos de entrenamiento no son representativos. Ajá. Entonces, por ahí dicen garbage in, garbage out, ¿no? Si le das basura, te va a entregar basura. O sea, no es como que haga cosas mágicas. Si haces las cosas mal desde el inicio, pues te va a salir mal todo al final. Lo siguiente, requerimientos técnicos. Entrenar modelos de AI requiere grandes cantidades de datos y potencia computacional. Aquí igual no nos vamos a enfocar mucho en esto porque ya hay modelos entrenados, que son los que vamos a utilizar, pero si en algún momento nos gustara a nosotros, quisiéramos hacer algo mucho más detallado en particular, por ejemplo, yo creo que no nos va a dar tiempo hoy, pero en la siguiente sesión vamos a hacer un app nosotros, súper rápida, de conteo de calorías, de macronutrientes en general, también a través de una fotografía con un modelo de estos. Entonces, en este caso ya está entrenado el modelo, pero si quisiéramos hacer algo mucho más robusto, algo propio, pues sí, nos va a requerir potencia computacional y cantidades de datos mucho más extensas. Y el último son errores en tiempo real. Los modelos no optimizados o no óptimos pueden generar predicciones incorrectas. Ahí está. Ahora, ¿qué nos espera en el futuro de la biomecánica y sobre todo basado en el AI? Pues bueno, nos espera desarrollos de modelos mucho más precisos, generalizables incluso, y recordemos que al hablar de modelos hablamos como de cerebros específicamente para desarrollar ciertas tareas. También podemos integrar entonces wearables para análisis en tiempo real, como que, pues no sé, nuestro smartwatch lo podemos conectar. Los sensores inerciales de movimiento, sensores de precisión en general, de profundidad y demás, ¿no? Algún otro dispositivo, electromiógrafos, y bueno, lo que se nos ocurra a nosotros. Después, también la automatización completa del análisis biomecánico. Prácticamente vamos a delegar ciertas tareas por completo, desde la captura hasta la interpretación. Y bueno, de todas maneras, ahí la importancia de comprender de manera importante los fundamentos, conceptos en las áreas en las cuales nos estemos desempeñando, deporte, nutrición, rehabilitación, algo clínico, bueno, dependiendo. Punto aparte de esto, vamos a requerir también un software especializado o vamos a necesitar un software especializado. ¿Cuál? Pues bueno, normalmente el más conocido, el más típicamente utilizado es Kinovea, ¿verdad? La mayoría pues ya ha tenido alguna experiencia con este tipo de herramientas. La parte buena de Kinovea es que es un software gratuito, open source, de código abierto, y está completamente diseñado para el análisis de video en actividades deportivas, biomecánicas y demás. Pues esto es ideal para entrenadores, fisioterapeutas, en general profesionales de la salud. Vamos a hacer análisis de movimientos, detección de ángulos, distancias, velocidades, hacemos anotaciones en video y demás, ¿verdad? Pero todo esto siempre, casi siempre, de manera manual, artesanal. Entonces, para eso, normalmente requerimos en nuestro análisis de movimiento una reproducción a cámara lenta, comparación simultánea de videos, incluso herramientas de medición, como lo es la detección de ángulos, trayectorias, cálculo de velocidades, de aceleraciones. También tenemos aquí exportación de datos, en este caso reportes en formatos de video o gráficos, y también, pues normalmente, archivos que sean compatibles con otros programas para análisis avanzados. Las ventajas de este software, pues es que es fácil de usar o relativamente fácil de usar. De hecho, podemos encontrar videotutoriales en YouTube o podemos encontrar cualquier curso por ahí en la web. Igual, el costo cero, es un software open source. La versatilidad,
es compatible con cualquier tipo de cámara, ya que tiene formato universal. Podemos incluso nosotros convertir nuestros videos a MP4 o el que requiéramos, pero bueno, acepta casi cualquier tipo de archivo en formato video. Y pues igual, apoyo a rehabilitación, ayuda a identificar patrones de movimiento anómalos. Lo vemos aquí, aplicaciones en la parte deportiva, mejoramos técnica, mejoramos también la parte de rehabilitación, evaluación de progreso en pacientes, medición de rangos de movimiento, e incluso también en el tema de investigación, pues nosotros podemos hacer un estudio de patrones biomecánicos en diferentes actividades. Aquí vemos igual alguna tabla comparativa. En este tipo de softwares hablamos de algo más manual, más artesanal, en cuanto a costos, facilidad de uso, integración con AI y compatibilidad. Si nos damos cuenta, ahí el que tiene mucha mayor integración con AI es Dartfish, pero pues, oh sorpresa, pues es el que es de pago. Y bueno, en cuanto a compatibilidad, tiene ambas versiones, tanto para Windows como Mac, y la facilidad de uso pues, es un poquito más elevado a comparación de Equinovea. Ahora sí, vámonos a armar ya esta parte, a prepararnos, ¿no? A hacer el calentamiento para hacer nuestra implementación de lo que comentamos de AI. ¿Qué vamos a necesitar? Redes neuronales para estimación de pose. OpenPose, que es el que habíamos hablado, que nos va a dar esta identificación precisa de puntos clave del cuerpo en imágenes y video. Puede soportar múltiples personas en una sola escena, esa es una gran ventaja. Dentro de esto, MediaPipe, que es una especie de OpenPose, pero en chiquitín, mucho más ligero. Es una solución optimizada para tiempo real y es compatible con dispositivos móviles. Entonces, por eso comentamos que es mucho más optimizado para, nuevamente, navegadores, teléfonos celulares, demás. MoveNet es otro modelo que es mucho más ligero, basado en OpenPose, en MediaPipe, y pues simplemente nos ayuda a tener una detección rápida de poses y súper ideal para aplicaciones web y móviles. Entonces, es simplemente un modelo muy similar, pero cada uno mucho más chiquito para poder ocuparlo en nuestro propio teléfono. Ahí está. Y bueno, aquí vemos algunas de las prestaciones de OpenPose en detección de pose. Vemos que puede llegar a detectar desde 17 hasta 29, 27 puntos. Ahí vemos algunos. De hecho, me parece que es más de MoveNet, que es mucho más limitado y entonces solamente detecta hasta 17. Ahí está. ¿Cuáles son esos puntos? Pues bueno, vemos cabeza, hombros, el centro, codos, tanto izquierdo, derecho, mano, cadera, rodilla, tobillo y demás, ¿no? Tanto izquierda como la parte derecha. Ahí está. Ahora, ¿cuáles son estas características de OpenPose? Vamos a aprender un poquito más a detalle, a profundidad de este modelo. Pues bueno, podemos hacer un análisis en 3D, en tiempo real. Podemos hacer esta detección de los key points. También podemos hacerlo en 2D y en 2D nos llega a detectar hasta 27 key points. Ahí está. Incluso en mano puede detectar hasta 21 key points y en cara, en el rostro, puede detectar hasta 70 key points. Entonces, pues puede hacer pues una detección bastante amplia, no solamente es para biomecánica, hablaba yo también para el tema de ciberseguridad, datos biométricos, por ejemplo, pues como vemos, detecta hasta 70 puntos faciales, quiere decir que pues, nos permite hacer algunas aplicaciones de este tipo. En cuanto a hardware y cámara, pues bueno, podemos hacer incluso hasta una webcam. De hecho, podemos utilizarla de nuestra computadora, las del teléfono celular. No requiere, como lo decíamos, grandes prestaciones en cuanto a hardware. Puede ser una cámara IP, puede ser nuestro propio teléfono. Bueno, ahí depende, ¿no? Lo que se requiere, pues, es que tengamos un procesador decente en este sentido y a partir de ahí cualquier sistema operativo, ya sea que utilicemos una computadora o cualquier otro sistema móvil, también Android, iOS, el que sea. No hay restricciones en ese sentido. Ventajas, pues puede detectar más de un solo cuerpo, puede detectar varios, como se puede observar aquí, puede detectar múltiples key points de pues, múltiples personas. Entonces, esa es una de las ventajas. Aquí lo que hablábamos de los 21 puntos, 17 puntos de la mano, 21 puntos, ahí podemos incluso contar uno a uno. También, si nos enfocamos en esto,
De hecho, se han hecho aplicaciones para transformar lo que es el lenguaje de señas a audio. Entonces, una persona puede estar simplemente moviendo, pues obviamente, las manos acorde a su lenguaje de señas. Y obviamente el software lo interpreta y lo traduce a audio, ¿de acuerdo? Por todas estos key points que puede identificar en este sentido. Ahora, aquí vemos una pequeña guía de MediaPipe, que es el que vamos a checar a continuación. Pues es una guía de detección de puntos de referencia de las posiciones. Tenemos dos pequeños modelos en MediaPipe. Uno nos va a servir para la detección de poses, es decir, podemos nosotros detectar la presencia de cuerpos con algunos puntos de referencia, los key points, o podemos hacer o utilizar un modelo de marcador de pose, es decir, hacer una asignación completa de la pose. Ahí está. Entonces, en este caso, el modelo genera una estimación de hasta 33 puntos de referencia de pose, hablando en un real-time 3D en ese sentido. Ahí está. Y lo que utiliza es una red neuronal. Ahí tiene el nombre, MobileNet, y pues prácticamente es eso. El modelo detecta la presencia de cuerpos humanos dentro de un fotograma de imagen o un video en particular. Y ahí están todos los puntos que puede detectar. Se dieron cuenta, el anterior pues, eran muchos menos puntos. Creo que está por, bueno, ahí se está cargando. Aquí está. Este pues eran muchos menos puntos. 17. El otro un poco más robusto puede detectar hasta 32. Ahí lo tenemos. Hasta 32, 33 puntos. Incluso hasta ojos, detecta también en el aspecto facial, boca, bueno, demás. Ahí está. Ahí vemos, lo vemos un poquito más en acción. Como vemos, también detecta el rostro, boca, aspectos faciales, ojos y bueno, algunos otros más. Ahí está. Y entonces llegamos a MoveNet, que es este modelo, como se menciona aquí, ultra rápido, preciso, que detecta menos puntos, porque es más chiquitito, es específico para hardware de pocas prestaciones, como nuestros teléfonos, y de hecho ahí nos dice que el modelo puede correr en hasta 30 cuadros por segundo en la mayoría de dispositivos modernos que tenemos, desde computadoras, laptops, teléfonos, y normalmente se utiliza este modelo para apps móviles de tipo fitness, de tipo de salud, aplicaciones wellness y demás. Probablemente algunos ya han experimentado esta herramienta en el cual simplemente pues, colocas incluso tu teléfono, tablet, demás, y te hace el traqueo, la descomposición de tus key points y puedes seguir tu terapia de rehabilitación en casa, y te cuenta series, repeticiones. Vamos a hacer algo así justo al final. Entonces, pues mucho ruido y pocas nueces dicen por ahí, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Quiero que ustedes prueben de manera específica y concreta esta herramienta que es MediaPipe basada en OpenPose. Entonces, vamos a hacer un scanning. Vamos a agarrar nuestro teléfono, ¿de acuerdo? Ahí les tiene que aparecer una página web. Entonces, lo escanean, el QR, yo ya lo estoy escaneando. De hecho, ya entré. Ahí les pido por favor que hagan lo mismo. Y ahí les va a aparecer diferentes opciones. De hecho, una vez lo abran, tienen que habilitar también que puedan utilizar la cámara. ¿De acuerdo? Ahí está. Y les van a aparecer una serie de controles. El target frames per second, podemos elegirlo entre 30 y 60. Tarda tal vez un poquito en que ustedes puedan verlo, pero bueno, si se dan cuenta y ya lo escanearon, de hecho yo ya me estoy viendo aquí, ya está descomponiendo los key points. Ahí está justo. Entonces ustedes mismos, si activan su cámara frontal, pues ya lo van a poder observar. De hecho, a ver, no sé si, no, voy a hacer el intento aquí. ¿Sí se ve mi teléfono? No se ve. Bueno, listo. Pero bueno, en general, ahí, no sé quién, ustedes, ahí dejo justo el QR. Vamos a darles un par de minutitos.
para que puedan hacer el experimento. Y de hecho, pueden hacer cualquier movimiento, les va a estar detectando todo, todo, todo. Listo, ya está. ¿Ya? ¿Lo abrieron? Sí, perfecto. ¿Vieron un poquito de lo que abarca MediaPipe? Perfecto. Ok, excelente. Muy bien. Entonces ya la mayoría, ¿no? Pudo experimentar de qué va esto. Muy bien, ese es el modelo y como se dieron cuenta, corre en teléfonos. Y bueno, depende del teléfono que tengamos, ¿verdad? Si es muy antiguo, pues probablemente tiene latencia, tiene lag, pero si es pues, relativamente reciente, corre súper bien, no se atoran en nada, pueden observar ustedes pues, el tracking de los key points sin mayor problema, sin mayor dificultad. Entonces, ahí está. Aplicaciones de el Human Pose Detection, pues en general lo que vimos, seguimiento y análisis de la actividad física. Como capturamos, podemos analizar ciertas posiciones del cuerpo, en ciertos ejercicios también, o actividad física, y esto nos puede proporcionar información en tiempo real sobre pues, la forma, la técnica del movimiento, en general, el gesto técnico en particular, ¿no? Y de esta forma nosotros podemos optimizar el movimiento para prevenir lesiones, optimizar en general para ser mucho más eficientes, eficaces, establecer objetivos, alcances, bueno, eso es en general. También incluso podemos ocuparlo para experiencias de realidad aumentada, que ahí platicaba un poquito de lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, que nos dé tiempo. Vamos a meterle unas imágenes y aquí, por ejemplo, hace experiencias de realidad aumentada para el tema de gamification. ¿Qué es gamification? Pues es básicamente que jueguifiques alguna experiencia normalmente de aprendizaje. No sé quién ya haya tenido la oportunidad de aprender en Duolingo algún idioma, pues bueno, es ligeramente más divertido porque te ponen retos, te ponen esto y tablas de líder, ¿no? Y de puntuación, y bueno, hace una experiencia un poco más divertida a comparación de un salón de clase, ¿no? Entonces, el tema de las experiencias de realidad aumentada es que gamificas y entonces impulsas la participación, el compromiso, desde el juego, del entretenimiento y demás. Y la aplicación en concreto que vamos a realizar en nuestra siguiente sesión, vamos a subir unas imágenes y estas imágenes, como se muestra aquí, bueno, no vamos a hacer algo de realidad aumentada, porque eso es en real time, pero vamos a ver, por ejemplo, a tomarle foto a un jitomate y te va a dar las calorías que tiene ese jitomate y las macros que tiene ese jitomate. Y ahí está, ¿no? Entonces utilizamos modelos de este tipo y listo. Entonces podemos hacer ese tipo de aplicaciones y pues para los pacientes, no sé quién sea nutriólogo o demás, ¿no? Pues es un poco más, eh, digamos, sencillo de llevar control de la dieta, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? No nos podemos ir descontrolando tanto de lo que estamos haciendo seguimiento. Y ustedes mismos pueden hacer este tipo de aplicaciones, lo que comentaba. Ahí está. Siguiente, reconocimiento de gestos e interacción humano-computadora. También hablaba de que como reconoce patrones de las manos incluso, pues se utiliza también para controles hápticos, en general, que muevas el cuerpo, muevas en general los brazos, las manos, y reconoce ciertas operaciones, ciertos patrones, traducirlos en acciones o ciertos comandos correspondientes, como lo puede ser lenguaje de señas, pues gesticulas, mueves, y esto lo puedes traducir a voz y ya te entiendes y entonces puedes estar hablando y nuevamente se regresa esa comunicación ahí. Entonces podemos utilizarlo en ese sentido también. Si lo llevamos más a profundidad al aspecto de la biomecánica, pues el tema de Sports Analytics y gestión del rendimiento. Hablamos de que nos pueden entrar chorrocientos mil datos de los diferentes sensores. Uno es la postura humana, el reconocimiento de la postura humana. Entonces, analizar todos estos movimientos, todas estas posturas de atletas durante el entrenamiento o la misma competición, pues nos pueden proporcionar información bastante valiosa sobre el proceso a lo largo del entrenamiento hasta llegar a la competencia o dentro de la misma competencia. Ahí está. Y ahora sí, vámonos al tema de las aplicaciones prácticas
y casos de estudio. Chan, chan, chan. Hemos llegado a esta parte finalmente. Y aquí, por ejemplo, vemos a la optimización de técnicas deportivas. Por ejemplo, el análisis del swing en golf. Podríamos hacer un ejercicio de esto, identificar fallos en la postura, alineación durante el swing, corrección de trayectorias para maximizar la eficiencia del golpe, o incluso la biomecánica del sprint en atletismo, ¿no? Evaluar el patrón de carrera para mejorar el arranque, la velocidad, optimizar todos estos aspectos. Y también la identificación de fases críticas del sprint, desde la parte de arranque, la fase de aceleración, la fase de mantenimiento de velocidad máxima, bueno, en general, descomponerlo en las diferentes fases. Deporte, prevención de lesiones, de nuevo, identificar movimientos incorrectos o mal ejecutados, evaluación de desequilibrios musculares, patrones de carga articular también, en rehabilitación, en general, evaluar los progresos de los pacientes con movilidad reducida, medición mucho más precisa de rangos de movimiento en ciertas extremidades afectadas, más allá de, bueno, de manera manual se hace con el goniómetro, ¿no? Pero bueno, aquí podemos optimizar o automatizar esto. Seguimiento de la mejora de la coordinación motora y bueno, demás en general. Además de esto, también personalizar programas de rehabilitación. ¿Cómo? Pues sencillamente armas un programa de ejercicios que el paciente se lo lleve a casa, le mandas justo los diferentes ejercicios que tiene que hacer a través de una aplicación móvil de estas, detecta los patrones compensatorios, cuenta las repeticiones, checa la intensidad, frecuencia de ejercicio y demás, y bueno, ahí ya tienes un apoyo mucho más. El ejemplo lo podemos ver a continuación. Tienes datos objetivos, una base para una mejor toma de decisiones clínicas y tienes retroalimentación visual, al menos para el paciente. Agarra su tablet o su computadora o lo conecta a su Chromecast en su televisión de 80 pulgadas, ¿no? Y entonces ahí ya tiene pues una referencia, un feedback o un biofeedback de su rehabilitación o de los ejercicios que tiene que hacer. Tiene el rango de movimiento, ahí la posición, la técnica, pues mucho más optimizado todo esto. Entonces, llegamos justo a esta parte del caso de estudio. Ahora sí, nos estamos preparando a lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, ahora sí nos vamos a poner mucho más prácticos, más allá de todo lo que hablamos, que ya hemos llegado a esta parte con mucho mejores bases de qué es el AI, cómo se aplica en la biomecánica y lo que utilizamos, que son modelos, pues hemos llegado hasta esta parte. Antes de meterme de lleno a los casos de estudio, ¿alguna duda que tengan? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Jitomatazo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Todo excelente, Excelente. gracias. Buenísimo. Entonces, continuamos con esto. Vamos a tener un caso de estudio. En este caso es un análisis de movimiento utilizando los modelos que ya mencionamos y el framework que ya mencionamos, que es OpenPose y TensorFlow. Lo que decíamos, uno es, por así decirlo, el coche, el otro es la gasolina, y de esta forma nosotros podemos entonces realizar la tarea. ¿Cuál es esa tarea o objetivo? Es evaluar una biomecánica del salto vertical en deportistas o en general también vamos a evaluar un ejercicio, vamos a contarle repeticiones, vamos a contarle series, a rango de movimiento y vamos a hacer algunas otras cosas. La metodología, necesitamos capturar nuestro video con una cámara convencional, mencionaba incluso hasta nuestro teléfono móvil puede servir. Vamos a hacer una detección de puntos clave con estos modelos. Ustedes ya probaron con el código QR, accedieron ahí a una web y ya tiene ese modelo embebido. Va a detectar puntos clave como cadera, rodilla, tobillo y algunos otros más. Y podemos hacer un análisis de la trayectoria y velocidad del movimiento con TensorFlow. También lo podemos hacer. Como resultado, una identificación de patrones óptimos para mejorar la altura del salto, una detección de movimientos compensatorios que podrían generar lesiones y obviamente el beneficio, vamos a saber cómo mejorar esa eficiencia del salto sin necesidad de hardware costoso. ¿Por qué? Lo utilizamos con herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano sin gastar nada más y lo haremos pues, en unas cuantas sesiones, en esta y la siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a ir paso a paso. Primero vamos a entender, a cargar los modelos, a cargar los videos, a
checar la detección de puntos clave, rangos de movimiento y demás. Entonces vamos a ir gateando, después caminamos, luego corremos. Ahí está. Entonces, aquí pues ya voy a cerrar yo el pico, porque ya hablé mucho, y entonces vamos a hacer una pequeña discusión grupal, porque ya se me secó la garganta, y necesito que me ayuden aquí simplemente a que me ayuden a responder estas cuatro preguntas. Pueden ponerlo en el chat, pueden abrir el micrófono. De hecho, los invito mejor a que abran el micrófono para que sea mucho más colaborativo. Para responder la primera, ¿qué tecnología consideran más prometedora en su campo de interés? La siguiente, si es la visión por computadora suficiente o creen que deben complementarse con sensores inerciales. La siguiente, ¿qué ventajas y desventajas tiene TensorFlow y OpenPose en la práctica clínica o deportiva? Y por último, ¿cómo imaginan esa integración de inteligencia artificial en su práctica profesional futura? Y sobre todo, pues hago hincapié en esa cuarta. ¿Cómo imaginan lo que están aprendiendo ahora y lo que están viendo y han observado en los últimos meses, días, años? ¿Cómo integrarlo en su práctica profesional futura y presente? Entonces, adelante ahí. Abro micrófono. Pena, por favor. ¿Quién dice yo? Adelante, adelante. Bien, pues, ¿de qué tecnología se considera más prometedora en el campo? Realmente creo que todas las que has mencionado son como bastante buenas, sobre todo como para el estudio biomecánico, ¿no? Yo me he estado peleando con una aplicación que tengo aquí en mi celular, que justo es como para medir eso y medir la velocidad de ejecución en la cual el atleta puede como desempeñar un movimiento específico y pues realmente siempre estoy peleado porque si no tiene buena resolución el video que me manda el atleta, ya valió, ¿no? Entonces el hecho de que me des como estos otros métodos o estas otras aplicaciones que se pueden utilizar, pues ahora sí que implementar pues las más posibles, ¿no? Para hacerlo de mejor forma, que valga la pena. Claro, correcto. Así es. Muchísimas gracias ahí por la participación, maestro Eduardo. Gracias. ¿Alguien más que me ayude igual con la segunda? Si consideran que el computer vision es suficiente, deben complementarse con algunos otros sensores. Yo creo que esto depende mucho también de, a lo mejor, la práctica o el movimiento que queramos analizar. Me parece que la visión por computadora es bastante buena y eficaz. En mi caso, yo estudié ingeniería biomédica y me dedico también al desarrollo de software. Entonces, estoy algo familiarizada con esto. Pero creo que los sensores inerciales nos pueden ayudar mucho también cuando queremos medir cosas como no sé, rotaciones o otro tipo de movimientos dependiendo del deporte y pueden complementar mucho con la visión por computadora. Claro, correcto, sí, muchísimas gracias. Y bueno, ahí podría decir igual, tal vez no colega, pero bueno, está en el área de ingeniería, entonces ahí, bueno, andamos un poquito más conectados. Felicitaciones también. Gracias, Elizabeth. Y muy bien, vamos con la tercera. ¿Qué ventajas y desventajas tienen TensorFlow, OpenPose en la práctica clínico-deportiva? Bueno, simplemente lo que vimos a manera de resumen, ahí quien me pueda apoyar, lo que han visto, a lo mejor lo que se imaginen. O bueno, más que eso, los modelos que hicimos. Entonces, ¿quién me ayuda ahí? Sí, quedó claro de ese lado lo que involucra el TensorFlow y el OpenPose, ¿verdad, chicos? ¿O todavía no hemos identificado lo que ofrece cada uno? Sí, correcto. Si no, nos regresamos, no se preocupen entonces. Sí, digo, se mencionó y todo, pero si lo podemos, digamos, aunque no lo hayamos utilizado, ¿cómo podemos aportar en este sentido de la pregunta 3 ventajas o desventajas que nos pueden dar?
reformularé la pregunta. En este caso, ventajas y desventajas que han visto de estos modelos de inteligencia artificial en práctica clínica. Ahí está. Bueno, yo podría decir que en OpenPose la desventaja es que no es exacto. Correcto. Sí, correcto. Sí, como bien comenta, lo hablábamos al inicio, aún falta para tener algo mucho, mucho más robusto. Está completamente, digamos, en este caso, listo para muchas aplicaciones, pero bueno, siempre hay un rango de mejora en las herramientas que utilizamos. Entonces, sí, como bien comenta, pues, faltaría todavía mejorar en ese aspecto. Y por último, y ya ahí con esta cuarta pregunta, ¿cómo imaginan la integración de lo que hemos visto, en particular Computer Vision o AI, en su práctica profesional? Bien, yo. Bueno, tal cual, pues la IA como herramienta creo que es bastante buena. Creo que nos facilita si sabemos, pues, cómo utilizarla, ¿no? Al final, que era lo que mencionabas, si tú le das basura, pues te entrega basura. Entonces, mientras la IA esté como, ahora sí que bien enriquecida de un buen movimiento, yo creo que justo nos puede ayudar como un tipo de asistencia. Yo, por ejemplo, en algunos casos uso una aplicación que se llama Coach RX, y esta aplicación, si yo meto unos datos de evaluaciones de mis atletas, de evaluaciones específicas de movilidad o de algún testeo, yo puedo ir graficando. Bueno, de hecho, la misma inteligencia artificial me ayuda a ya generar el gráfico y yo no tengo que andar pasando todo, pues ahora sí que a la antigua, ¿no? Entonces, pues es como, pues no es magia, ¿no? Pero es una ayuda, pues muy, muy grande. O sea, si te ahorras como bastante tiempo y bastante pelea, no tienes que estar tú pensando en datos, simplemente pues la IA te ayuda como a arrojarlo y ya nada más tú vas ahora sí enfocándote como en la parte importante, ¿no? En la programación, digo, en mi caso que soy entrenador. Claro, claro, de acuerdo. Claro, completamente de acuerdo y le agradezco muchísimo, maestro Eduardo, nuevamente por la participación. Muchas gracias. Entonces, aquí con esta pequeña discusión grupal, nos ha dejado un poco más claro entonces lo que hemos visto anteriormente, lo que nos espera a continuación. Bueno, entonces vamos a ir justo a ese punto, que es ya construyendo un sistema pues simple. No vamos a hacer algo muy rebuscado porque el tiempo no nos lo permite, pero bueno, vamos a ir aterrizando justo en esto. ¿Qué necesitamos para nuestra receta de cocina, aquí nuestra preparación? Pues bueno, prácticamente necesitamos una computadora con acceso a internet. Eh, Espero que la mayoría pues esté visualizando este pequeño pues webinar o bueno, este taller a través de sus computadoras. Algunos tal vez lo estarán visualizando desde su teléfono móvil o tablet, no hay problema. De todas maneras, pues bueno, me parece que se tiene esta repetición para posterior y entonces puedan replicar justo lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué más necesitamos? Pues puede ser una cámara web, eso es opcional porque ustedes pueden grabar los videos que necesiten o su propio teléfono móvil. En este caso en particular, yo les voy a proveer una carpeta ya mismo y ahí vamos a descargar los videos, ¿de acuerdo? Los que vamos a analizar. Pueden meter esos o pueden meter cualquier otro, de preferencia no muy grande el video, porque pues igual, si no, nos vamos a tardar mucho más simplemente en el procesamiento del video y pues no queremos eso. Entonces, solo es eso. Y en cuanto a software y herramientas, necesito que ingresemos al siguiente enlace, que es Google Colab, ¿de acuerdo? Que es colab.research.google.com. Ahí simplemente tecleamos eso. Igual ahora mismo yo les mando los recursos ya mismo. Y pues ya en general, pues tener un navegador web. La mayoría tenemos Chrome, Firefox o bueno, algo un poco más moderno. Y los archivos. Yo les proporciono, como les comenté, esos archivos. A continuación se los voy a ir compartiendo aquí en el chat. Entonces, allá vamos. En un momento aquí. Ahí va.
Y a ver, vamos justo. Un momento que cargue. Listo. A ver. Aquí en el chat les estoy enviando la carpeta donde tenemos nuestros recursos. Listo. Y les envío también el enlace para que puedan entrar a Google Colab. De todas maneras, pues ya lo tienen ahí en pantalla. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a abrir ambos, ¿vale? Vamos a abrir ambos. En uno nos vamos a encontrar, de hecho aquí voy a dejar de compartir mi pantalla para compartir lo que nos vamos a encontrar. A ver, ahí vamos. Listo, ven mi pantalla nuevamente, ¿verdad? Perfecto. Aquí ustedes pueden encontrar en PDF la presentación del día de hoy y pueden encontrar la presentación del día domingo. Entonces, si quieren adelantarse un poquito, ahí está, va a ser de mucha utilidad. Van a encontrar algunos videos, como lo es, pues en general estos, que dice test video original y test video sentadilla, short, y el que dice video lifting. Entonces, podemos ocupar estos tres videos, de hecho es lo que vamos a hacer. Y vamos a ver que tenemos este mismo video, pero en tres diferentes versiones. Por ejemplo, el que dice Pose Estimation with Reps y el que dice Pose Estimation Output. Básicamente es el mismo video de test video original, pero en uno ya le aplicamos el procesamiento para que detecte la estimación de pose y en el otro para que te cuente las repeticiones. Ajá. Igual tenemos uno que dice test video sentadilla. Entonces, tenemos el mismo video, pero ahora nos va a hacer una estimación del ángulo de la sentadilla, en general del rango de movimiento ahí. Entonces, eso con el código que nosotros ya procesamos. Lo que vamos a hacer entonces es abrir este Google Colab que dice Taller Entrena Conciencia, sesión 1. Nada más que aquí, para no editarlo, porque ustedes van a poder abrir ese archivo, vamos a darle clic aquí donde dice guardar una copia en Drive, ¿de acuerdo? O simplemente, sí, guardar una copia en Drive. Vamos a ustedes a abrir otro archivo para no modificar este y listo. Y bueno, posteriormente vamos a ver un poco más a detalle el código, ya va a ser mucho más práctico, pero esto es lo que vamos a tener que completar el día de hoy. Entonces les muestro los videos que estaremos manejando. A ver, ahí lo vamos a visualizar. A ver. Bueno, está tardando un poquito en cargar, pero ahí va. Bueno, si se dan cuenta, es un video súper pequeño de 7 segundos. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, es este sujeto que pues prácticamente hace un ejercicio en particular, en concreto, y listo. Ya, son 2 repeticiones de nuestro video. Como les dije, es un video muy pequeñito en tamaño. Y entonces, aquí está el código completo y probablemente ustedes me digan ahora mismo, oye, pero pues es que yo no sé nada de ingeniería ni programación. No se preocupen, vamos a explicar el paso a paso. Y sobre todo, pues esto ya se encuentra comentado. Entonces, tenemos qué hace o qué instrucciones ejecutan qué cosa, por ejemplo, desde importar el modelo, subir el video, abrir el video, obtener dimensiones de los frames, configurar la salida, procesarlo y bueno, todo lo demás. Entonces vamos a esto a ver poco a poco y paso a paso y vamos a detallarlo. Ahorita no se me preocupen por eso, pero bueno, eso es justo lo que vamos a hacer. Y aquí vamos a ver la salida del video. Nuestra primera salida pues es justo esto. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Si se dan cuenta, ahora sí ya tiene la estimación de pose. Es el mismo video, pero ahora ya tiene los key points que le aplicó el modelo. Y tenemos un segundo ejercicio donde ahora incluso te cuenta las repeticiones. Entonces,
Ahí vamos. Y ustedes le pueden meter el que quieran, ¿eh? En este es el ejercicio propuesto, pero le pueden meter el video que ustedes gusten. Obviamente que esté bien capturado, ¿verdad? El video, no que esté borroso con ruido y todo eso. Entonces, ahí está. Y cuenta. Una repetición, ahí está. 2 repeticiones. Listo. Esto no está truqueado, en verdad lo hace. Lo vamos a hacer. Y tenemos aquí del test video de sentadilla, que nos va a calcular el arco de movimiento. Articular, ahí va. Entonces cargamos. Listo. Ahí está. Entonces tenemos esta sentadilla. Son 3, 4 repeticiones. Pues básicamente es eso. Y tenemos este otro donde ya nos cuenta el rango de movimiento. Y es justo con esos modelos que acabamos de mencionar. Entonces, ahí va el otro. Ahí está. A la esquina superior izquierda, ahí pueden observar. Obviamente está súper rápido porque el movimiento no lo hace lento, ¿verdad? Vamos a repetirlo. Ahí nos dice 170 y tantos, 70 y algo, y regresa a 100 y algo, y ahí va, conforme hace las repeticiones. E incluso podríamos juntar todo, que te cuente las repeticiones, los ángulos, que tenga los key points y demás. Podríamos meter muchos más parámetros ahí, pero bueno, de manera sencilla, pues es justo eso. Y eso lo pueden encontrar justo en esta carpeta. Está dividido estos códigos en 2, el de nuestra primera sesión y segunda, y listo. Ahí están los videos para que utilicen el que gusten. Si tienen ustedes aparte, sin problema. No sé si tengan alguna duda en particular respecto a lo que contiene la carpeta o lo que vamos a hacer con la carpeta. Yo sí. Adelante, sí, adelante. Ok, lo de los videos todo bien, sí lo tengo aquí, pero pues no entiendo nada justo de los datos que vienen, ¿no? Entonces no sé qué es lo que se tendrá que hacer como en esa parte. No se preocupen, no se preocupen. Ok, Llegamos hasta acá, porque igual lo siguiente ya nos va a tocar en la segunda sesión. ok. Simplemente, bueno, ya tenemos los archivos, la carpeta, y ya el punto aquí es crear su cuenta de Google Colab, que puedan abrir los archivos, y prácticamente eso. Ya nos tocará en la siguiente ya ponernos mucho más prácticos, y pues es simplemente eso. Entender ahorita la parte superficial, los conceptos, fundamentos, y listo. Ya en lo siguiente ya vamos a ensuciarnos un poquito las manos, ¿de acuerdo? Ok, gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Todo bien? Entonces, Todo bien. Es importante que despejen las dudas desde ahorita, de lo contrario, si nos atoramos en alguno de los temas, más adelante vamos a tener que retroceder y no vamos a avanzar en el objetivo final de la clase, que es el análisis biomecánico por computadora, ¿vale? ok. Entonces, nada, ¿podemos continuar? Sí. Parece que sí. Ok, listo. Entonces, bueno, ya les compartí justo eso, les compartí el enlace de Google Colab, entonces ahí tienen que hacer su cuenta y ya tienen las carpetas. Ya tienen los videos, si quieren capturar un video ustedes, pueden hacerlo, tenemos tiempo, pero bueno, mientras tanto es simplemente eso. Ahora, ¿qué van a hacer? Una vez que tengan abierto los códigos ahí, que teníamos los ejercicios, de hecho el ejercicio se dice, o tiene el nombre Taller Entrena Conciencia, sesión 1 y 2. Abren Google Colab, crean pues este notebook y lo que vamos a hacer es prácticamente una receta de cocina. De hecho, si abrimos los archivos, nos vamos a encontrar con esto, que es la instalación de las dependencias, que es como una receta de cocina. ¿Por qué? Porque cuando vamos a preparar el sushi, pues ¿qué necesitamos? Necesitamos el arroz, necesitamos las hojas de alga, necesitamos la soya y necesitamos algunas otras cosas más, ¿no? A eso es a lo que le llamamos las dependencias, como los materiales que vamos a ocupar. En este caso, los modelos, que es OpenPose, MediaNet o MediaPipe. Ahí está. La importación de librerías, vamos a cargar el video y posteriormente hacer el procesamiento del video. No hay mucho más. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos hacer aquí? Pues como lo vimos, análisis de gesto deportivo en atletas de élite,
Podemos optimizar la técnica en deportes como atletismo y baloncesto, herramientas nuevamente, estos modelos de OpenPose, TensorFlow, resultados, mejora de rendimiento y prevención de lesiones. Vamos a poder hacer evaluación de la marcha en pacientes con movilidad reducida. Por ejemplo, queremos automatizar la evaluación clínica para detectar asimetrías o patrones compensatorios y entonces utilizamos tanto computer vision, pero también vamos a necesitar sensores inerciales para detectar justo estas asimetrías y patrones compensatorios con mucha mayor precisión. Esto nos va a llevar a diagnósticos mucho más fiables y personalizados. Posteriormente tenemos este tema de control de calidad en general en rehabilitación física. Vamos a validar si los ejercicios se realizan correctamente en casa. Con estos modelos de inteligencia en tiempo real, como MediaPipe, vamos a obtener feedback automatizado para pacientes y mejora de la adherencia al tratamiento, que es lo que hemos visto, ¿vale? Los ejemplos que vimos. Y en general, aquí hay un resumen de aprendizajes clave de esta sesión. En general, podemos resumirlo en 4, que es el impacto de la tecnología, las herramientas y frameworks que vamos a utilizar, la importancia del AI y, pues, lo que hemos visto, aplicaciones reales y que, pues, mucho más puntual vamos a hacerlo nosotros mismos en la próxima sesión con suficiente tiempo, pero en este caso en particular, pues vamos a tener el impacto de la tecnología, porque ya hemos visto que el AI y en general el computer vision, pues ha permitido automatizar muchas de las tareas que se tienen e incluso democratizar el acceso a estas tecnologías porque ya no requerimos herramientas tan excesivamente costosas, ¿verdad? Entonces nos permite hacer estos trabajos pues mucho más, de manera mucho más fácil y asequible. Herramientas y frameworks. Ya vimos los modelos, las herramientas como Google Colab, los modelos tipo TensorFlow, OpenCV, MediaPipe, que básicamente son cerebros creados para biomecánica o para, en general, detección de movimiento y algunos puntos en particular. Tercero, la importancia del AI. Nos va a facilitar la detección automática de patrones de movimiento y esto nos lleva entonces al cuarto punto, que son las aplicaciones reales, que va desde un análisis de gesto deportivo hasta rehabilitación física y demás. De hecho, las acabamos de mencionar. Aquí hay 3 ejemplos, hay muchos más, pero bueno, esto en particular y de manera concluyente es justo ese resumen de aprendizajes clave. Me regreso entonces a la carpeta para, entonces, en este caso, ir definiendo ya los puntos finales y también los puntos iniciales para nuestra segunda sesión. A ver, vámonos de regreso aquí. Ahí está, ya andamos en la carpeta. ¿Sí la ven, verdad? De nuevo mi pantalla. Perfecto. Sí se ve. Excelente. Bueno, a ver, vamos a repasar aquí esto. Tenemos las 2 presentaciones, que es la que vimos hoy, si le quieren dar un repaso, y la que veremos el día domingo, ¿de acuerdo? Entonces ahí podemos adelantarnos un poquito. Tenemos diferentes videos, uno que dice test, otro que dice, no, son 2 que dicen test video original y test video sentadilla, y otro que dice video lifting, y en estos 3 son de prueba, ustedes pueden utilizar el que quieran, o pueden utilizar los 3, los que gusten, y tienen los mismos videos, pero ya procesados. Uno te cuenta las repeticiones, uno te cuenta la estimación de ángulos, otro ya hace el tracking de los key points y podemos hacer algunas otras cosas más ahí, ¿de acuerdo? Entonces ya está esto. Además, a su vez, tenemos 2 diferentes códigos, que estaría bien que les dé una revisada, ¿de acuerdo? Tanto el de la parte 1 como el de la parte 2. Voy a entrar aquí el de la parte 1. Esto ya es Google Colab, que es lo que yo les mandé, el enlace. Aquí, si no tienen una cuenta, pues tienen que crearla. Para eso tienen tiempo suficiente para crearla. Una vez que la hayan creado, ya les va a aparecer esto, que es una especie de notebook donde podemos hacer anotaciones. Y este es el código de programación. Aquí no quiero que, bueno, quienes no sean técnicos en el área de ingeniería, no quiero que nos perdamos mucho en el propósito y objetivo final. No es como tal entender cada línea, sino los segmentos de los cuales se compone. ¿Por qué?
Porque básicamente ahora mismo ustedes pueden entrar a ChatGPT y pedirles, oye, quiero que me hagas el código de programación para que solo lo pegue en Google Colab y que este video yo pueda, no sé, crear o ver el rango de movimiento, la aceleración, la velocidad, esto. Y créanme que ChatGPT o ¿cómo se llama el otro? Cloud o Grok o el AI que ustedes usen, se los va a entregar sin problema. Entonces, más allá en realidad del código de programación, lo que queremos es entender la estructura de. Y vamos a finalizar con esto. Lo que comentábamos, vamos a necesitar nuestra receta de cocina del sushi. Queremos soya, queremos alga, queremos arroz, queremos, no sé, aguacate o lo que es las herramientas que ocupemos. Pues aquí es lo mismo. Aquí le estamos diciendo que vamos a instalar los modelos. ¿Cuáles modelos? Pues queremos a MediaPipe, OpenCV y, bueno, Python en particular. Y estos modelos que es Computer Vision 2, MediaPipe en general, y ya prácticamente es eso. Es decir, los ingredientes de la cocina, es lo que vamos a ocupar. Aquí, a los modelos, nuevamente me refiero al cerebro, lo que va a estar pensando, lo que va a hacer la chamba por nosotros. Y ya, aquí se va a tardar un poquito de tiempo en correr, de hecho aquí se ven todas las instrucciones que se ejecutan, y ya. Luego vamos a ejecutar esta otra, y aquí te va a decir justo este print. Por favor, sube un video de un ejercicio, formato MP4 recomendado. Yo ya se los entregué en esta carpeta. Pero de nuevo, ustedes pueden grabar si quieren uno desde su teléfono o como gusten, o los que ya tenemos ahí. Y ya simplemente lo cargan. Ahora, si ocupan los de nosotros, está buenísimo de la carpeta. Si graban uno ustedes, procuren que pues dure 8 segundos, 7 segundos, porque si grabamos uno de 3 minutos, pues nos va a llevar una eternidad en que se termine de cargar y procesar. Entonces, ahí que esté ligerito. Luego va a abrir el video, digamos, abrir internamente el programa, aquí el código, y ya, va a detectar que el video sea compatible, si no, entonces te va a decir, oye, no, quiero un video compatible. Y listo, después aquí va a obtener simplemente las dimensiones del frame y los cuadros por segundo. Aquí va a detectar si está a 30, 60 cuadros por segundo, o si lo grabamos con cámara de alta velocidad, pues incluso si está a 1000 cuadros por segundo. Básicamente es eso. Luego va a configurar la salida del video, es decir, le va a dar un nombre, va a entregar el archivo en un formato en específico. Aquí le estamos diciendo que sea MP4 en un códec compatible universal y listo. Y aquí le decimos, pues, simplemente que ya haga la detección del pose. Y ya, de hecho aquí dice solutions.pose y eso es prácticamente todo. Después va a procesar todo el video. Aquí, de hecho, lo vamos segmentando. Le pedimos que lo convierta a RGB, en este caso es un estándar de color, red, green, blue, para que el modelo lo procese mucho más sencillo, y va a dibujar entonces ahora sí las poses detectadas. Va a escribir, pues de nuevo el archivo de salida, y te va a decir que ya está listo. De hecho, aquí te dice, descargando el video procesado una vez que lo completes. Y ya entonces vamos a ver nuestro video de esta forma. Después de que le entregamos un video así, nos va a entregar ya uno así, ya con los key points listos. Y ya, aquí abajito tenemos otro ejercicio. Ahora nos va a contar las repeticiones y es exactamente lo mismo. Le pedimos que importe los modelos, la receta de cocina, recordemos. Aquí le damos esta función para calcular el ángulo entre ciertos puntos, dependiendo lo que nosotros requieramos. Va a contar las repeticiones, de nuevo carga el video, hace las cuentas de los cuadros por segundo y hace la operación. Nuevamente convierte RGB, dibuja los key points, extrae los puntos clave para ahora sí, en este caso, hacer los cálculos de las repeticiones. Ya, calcula el ángulo de la rodilla y listo. Y te dice, ya está, descargas tu video y ya. Prácticamente eso es todo. Ya lo tenemos. Y entonces nos va a dar este archivo, que es el mismo con los key points, pero ahora ya hasta te cuenta las repeticiones. Entonces, vamos a analizarlo con más detalle en la siguiente sesión, pero bueno, de manera concreta, pues ya pudimos aprender un poquito de qué va. Están algunas otras áreas más y vamos a hacer los otros ejercicios del conteo de macros y calorías con una imagen y demás, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer diferentes
aplicaciones aquí. Y a lo que nuevamente quiero hacer hincapié es que no tenemos que entender línea por línea, porque de nuevo le decimos a ChatGPT o Cloud que haga esta cosa y nosotros simplemente copiamos y pegamos. Lo importante aquí es saber qué es lo que hace, el paso a paso. Y eso es todo en particular. Antes de finalizar, de nuevo, no sé si se tiene alguna duda, algún comentario, algo que quisieran Yo, Sergio, buenas puntualizar antes. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahorita me metí a la página que envías, Colab Research, y no encuentro en dónde hacer mi cuenta. Ok. A ver, vamos a hacer el intento aquí. A ver. Bueno, es que a mí, yo como ya tengo cuenta, no sé. ¿O nos puede compartir pantalla? No sé si estén en computadora. Sí, estoy en computadora, pero no puedo compartir pantalla mientras... bueno, dice que tú tendrías que dejar de compartirla. Claro, sí, a eso voy entonces. Va. Vamos y ya lo resolvemos súper rápido. Entonces, ahí sí nos puede ayudar. Ok. Excelente. ¿Ya la estás viendo? Ya. Entonces, si le puede dar clic al que dice Taller Entrena Conciencia Sesión 1, por favor. Muy bien, prácticamente ya lo abrió. Ahí está. Entonces, ya no tiene que hacer algo más. Simplemente ahí le pido de favor que le dé clic a donde dice Archivo. Ajá. Buenísimo. Ahora, donde dice guardar una copia en Drive para que no edite y entonces todos tengamos el archivo sin corromper, ya le está guardando una copia y ya se le abrió. Ese, por favor, guárdelo muy bien, póngale un nombrecito ahí, pues en específico, o tenga en cuenta, o no me cierre la pestaña, o simplemente copie y pegue este link en otro apartadito para que lo tenga bien identificado. Si gusta, ya puede dejar Me de... lo puedo mandar por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Sí, Ok. claro. Si gusta, puede dejar de compartir pantalla y ya lo guarda donde guste usted. Ok. Y ya con eso ya puede acceder, ahora sí, ya en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, Muchas ya lo tenemos. gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Y no sé, ¿alguna otra duda que tengan por ahí antes de finalizar? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, pues les agradezco muchísimo. Con esto hemos llegado a toda esta parte de los fundamentos de AI, Machine Learning, Deep Learning, enfocada con Computer Vision a biomecánica. Y en la siguiente sesión, pues nos vamos a ir directo justo a la parte práctica para crear cada una de estas aplicaciones que ya vimos en teoría, pero bueno, ya en real, ¿no? Ya en una aplicación 100% real. Entonces, hasta aquí hemos llegado en esta ocasión. Pues, les agradezco muchísimo y bueno, quedó al pendiente también, ahí con nuestro Chris. Igual le agradezco mucho la invitación y bueno, aquí estamos a la orden por cualquier cosa. Gracias, maestro. Nada más para entonces corroborar. Dejamos ahí en el grupo de WhatsApp, voy a compartir también los links para que quienes no se conectaron en vivo también puedan tener el acceso. Y si Dios quiere, nos sintonizamos el domingo en punto de las... ¿Era 8 o 9 de la mañana, profesor? Perdón, está Ya sé. muteado. Sí, perdón. No. Era 8 de la mañana, pero si gustan 9, yo no tengo ningún problema. Está muy bien. Entonces así lo dejamos. Compartimos un nuevo link para conectarnos y ya para que pues esperemos la mayor participación posible en esta segunda sesión. Muchísimas gracias y que sigan teniendo una gran semana. Gracias Muchísimas gracias. igualmente. Bueno, Muchas hasta gracias. luego. Buena clase. Gracias. Gracias.